Auspician este programa. Swiss Medical, medicina privada. Defensor del pueblo de la nación. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos tutelados en nuestra Constitución y las leyes. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Diario. El gobierno aprobó la reforma previsional. Diario. Qué bueno esto de poder elegir, ¿no? Sí, yo ya elegí. Estoy tranquilo. Estoy en Nación AFJP. Estás tranquilo. Estás en Nación. Nación AFJP. Un país eligiendo la AFJP de su país. TAT Sociedad Anónima. Nueva terminal automotriz. Créditos del Ciudad. Cuota clara. Sin letra chica. Sin sorpresas. Banco Ciudad te quiere ver crecer. En Argentina y el mundo, elegí tu destino. Aerolíneas te lleva. En materia de seguridad social, es tiempo de quitar las piedras del camino. Con la nueva tecnología de la AFIP, las pequeñas empresas pueden obtener sus declaraciones juradas de manera online, más rápido, más fácil y a menor costo. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Presenta Petrobras. Don Alejandro. No me llames Don Alejandro. Llámame papá. ¿Qué? Sí, Totó. Yo soy tu padre y vos sos mi heredero. Por eso siempre te traté diferente. Hijo mío y de Ramona. Mi fiel empleada de toda la vida. Tu mamá y yo nos amamos. ¡Nos amamos! Y nos vamos. ¿A dónde vamos? ¡A Orlando! ¡Chao, Totito! Les dejo la fábrica funcionando como nunca. Y Totó, seguí hablando con Luis del Banco Provincia, que siempre nos ayudó y es de fiar. ¡Suerte, los quiero! ¡Hasta luego! Y me voy sin celular. ¡Sin celular y sin computadora! ¡Adiós! ¡Chao! Tenés una vida, tenés un banco. Luxcar, confianza y servicio. Luxcar, concesionario modelo de Volkswagen Argentina. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. Fundación Noble. Hola, bienvenidos a Argentina para Armar. Hoy el tema son los biocombustibles. La posibilidad que tiene la Argentina de producir combustibles de origen vegetal. ¿Por qué? Porque Europa y los Estados Unidos tomaron una decisión en relación a los combustibles. Van a ir reemplazando el petróleo, el combustible de origen fósil, el combustible no renovable, por combustible de origen vegetal. Y hasta el 20% está en los planes de los países desarrollados. Ahora, esto, ¿en qué nos beneficia a los argentinos? Podemos trabajar en relación a los biocombustibles, producir biocombustibles, exportar biocombustibles, innovar, producir tecnología. ¿Nos conviene, no nos conviene? ¿Los granos deben ser para la alimentación o deben ser para el combustible? De esto vamos a hablar hoy, pero antes que nada les propongo ver un ejemplo de algo que sucede en nuestro país, algo
que habla del uso de los biocombustibles en la Argentina. Nosotros viajamos a Córdoba y les vamos a mostrar el primer avión a biocombustible del hemisferio sur y el segundo de toda la historia de la aeronáutica mundial. Es un Pucará A561 y el proyecto se llevó a cabo conjuntamente con la Universidad de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y la Fuerza Aérea Argentina. El origen vegetal de este combustible es la soja, o sea que se ha hecho a partir de aceite de soja, su conversión en biodiesel, tratamiento del biodiesel en condiciones adecuadas para hacerlo apto para uso aeronáutico, y esto es lo que de alguna manera reivindicamos como conocimiento propio del proyecto, que es de qué manera tratar el biodiesel obtenido a partir de soja para que sea compatible con las normas aeronáuticas. Este combustible está conformado por un 20% del material obtenido directamente de origen vegetal y un 80% de combustible convencional. O sea que de alguna manera uno está haciendo una economía, un ahorro de combustible convencional de un 20%. Queremos como objetivo del proyecto es soñar con que en algún momento lo que esté adentro de ese tanque no tenga nada que venga de combustible fósil. Que en el mundo solo habrá entre 3 y 4 países que pueden pensar en ser proveedores internacionales de biocombustible. Uno de ellos es Argentina, porque si tenemos en cuenta que la Argentina es el principal exportador mundial de aceite vegetal, indudablemente tenemos recursos naturales que todavía pueden crecer en mucho y tenemos capacidad tecnológica suficiente como para ser proveedores de combustible a nivel internacional. Estos son los instrumentos del motor. Que son los instrumentos del motor izquierdo van a ir con el biojet. Esto junto con este y toda esta parte de acá. Este tanque que tenemos acá, el izquierdo, es el que tenemos con biojet cargado. Y acá voy a poder comparar en tiempo real un motor con biojet y un motor con el combustible convencional. 1 kilo de soja nos daría a nosotros el aceite suficiente para preparar 1 litro de combustible. Con 1,5 millones de toneladas de soja tendríamos insumos suficientes para reemplazar el combustible que está usando la línea aérea y la aviación en general. Yo diría que el ahorro en dinero es prácticamente cero. Y esto es bueno la pregunta que se plantea porque la relación, digamos, entre reemplazar el 20%, el 100%, el 50% de combustible tiene una prioridad que es más bien de impacto ambiental que desde el punto de vista, digamos, económico de precios. Entonces, lograr que este combustible alternativo sustituya al convencional a igualdad de precio es un éxito. En cuanto a las desventajas, posiblemente sean más bien de orden económico, porque podría haber una excesiva presión sobre el agro para producir biocombustibles y que esto encarezca el precio de los alimentos. Por eso, uno de los aspectos que contempla el proyecto es buscar fuentes alternativas de oleaginosas que no sean comestibles y que así no incidan en el precio de los alimentos. Puede ser el aceite de cártamo, como podría ser, digamos, algún aceite de piquillín, otros vegetales nacionales, digamos, que podrían ser cultivados para proveer materia prima que no sea comestible. La agroenergía. Ahora, después de la pausa, se viene el debate y los invitados son prestigiosos especialistas. En el próximo bloque, el doctor Daniel Montamat, profesor universitario y exsecretario de Energía. Gustavo Grobocopatel, empresario, también profesor universitario y vicepresidente y gerente general del grupo Los Grobo. Y además, el ingeniero Enrique Martínez, titular del INTI. Se viene el debate después de la pausa.
Plazo fijo United Mileage Plus. Suma millas más rápido, viaja más, vive mejor. Standard Bank presenta más innovaciones de su programa Mileage Plus Standard Bank. El nuevo plazo fijo le permite sumar millas para viajar a todo el mundo por United y ahora también para volar en Argentina a los principales destinos turísticos. Además, esas millas se suman a las de su tarjeta Visa Mileage Plus Standard Bank. Standard Bank. Misma historia, mismo lugar. Junto a la selección en la Copa América. La mayor cobertura informativa, actualización permanente con los resultados, los goles, el análisis y la palabra de los protagonistas. La Copa América. Acompaña a la selección todos los días en cada una de las emisiones de TN Deportivo. Ya salió Revista Pymes. Este mes, ¿cómo negociar con los grandes? Conozca las herramientas para alcanzar acuerdos satisfactorios cuando el otro es más fuerte, ya sea un cliente, un proveedor o un socio. Consejos de expertos y experiencias de pymes argentinas que atravesaron con éxito negociaciones complejas. Y con este número, gratis, la edición 2007 de la Guía de Sitios Web para hacer mejores negocios, con más de 300 páginas de internet imprescindibles para emprendedores y pequeños empresarios. Revista Pymes, en todos los kioscos a solo 3,90 pesos. Clarín, el gran diario argentino. La mujer que me seduce es la mujer con la que tengo piel, con una suavidad única, que se estremece con una sola caricia, que no pasa desapercibida, que resplandece a toda hora. Vagovit A Emulsión. Sentí la verdadera hidratación. A mí me gusta la piel de la mujer. Nuestra intención hoy es tratar de dar a conocer las múltiples posibilidades que tiene la agroenergía en la Argentina. Y para eso están estos invitados que voy a presentarles ya mismo. Gustavo Grobocopatel es ingeniero agrónomo y de la UBA, institución en la que fue docente en la Cátedra de Manejo y Conservación de Suelos. Es vicepresidente y gerente general del Grupo Los Grobo, vicepresidente de Agronegocios del Plata y presidente de Bioceres. Daniel Montamat es economista, contador público y abogado, es profesor de la Universidad Austral y profesor de la UBA y fue secretario de Energía de la Nación, director y presidente de YPF y director de Gas del Estado. Enrique Martínez es presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, es ingeniero químico, es director del programa de redes informáticas y productivas de la Universidad Nacional de General San Martín. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por estar acá. Ustedes son mucho más que lo que dije, pero había que reducir semejantes currículum. Decía recién yo que la idea es mostrar las posibilidades de los biocombustibles y la posibilidad de sumarle valor a las exportaciones argentinas sin desconocer que estamos hablando de granos, que hablar de granos es hablar de alimentación y que estamos hablando también de efectos ambientales, de lo que podría llegar a provocar en los suelos este fenómeno si explotara el de la bioenergía. O sea que ventajas y desventajas, alertas, reparos y posibilidades. ¿Cómo empezamos? ¿Empiezo yo? ¿O empieza vos? Lo ubicamos en perspectiva energética el tema, y después... Es mejor, sí. Porque el verbo que se utiliza es reemplazar con biodiesel el gasoil, reemplazar con bioetanol la nafta. En realidad yo prefiero otro verbo, es diversificar la matriz de combustibles que es muy dependiente de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Para que la gente tenga una idea. Si dedicáramos todos los aceites vegetales que existen hoy en la producción mundial a producir bioetanol, estaríamos reemplazando solamente el 12% de la demanda de gasoil del mundo, que es de 1.310 millones de metros cúbicos año. Si dedicáramos toda la producción de maíz y toda la producción de caña de azúcar a la producción de etanol, estaríamos reemplazando solo el 22-23%
de la demanda mundial de naftas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la perspectiva es introducir los biocombustibles, el biodiesel, el bioetanol, para entrar a diversificar un poco la demanda mundial de combustibles, que hoy es muy dependiente de los combustibles fósiles, y el paradigma fósil, petrolero, está sujeto a un fuego cruzado. Por el lado ambiental, los gases de efecto invernadero; por el lado geopolítico, hay petróleo. No es cierto que se esté terminando el petróleo, sino que las reservas petroleras están muy concentradas en Medio Oriente, es decir, en una zona caliente para el mundo. Por eso hay que pensar en fuentes alternativas, y por eso los biocombustibles tienen un rol energético, pero no van a reemplazar todo, sino que van a contribuir a diversificar la matriz de combustibles. Usted sabe que las cifras que dio Montamar recién no son discutidas absolutamente por nadie. Es decir, quienes promueven el uso del biodiesel y el etanol dan esas cifras, son absolutamente así. En consecuencia, la pregunta que inmediatamente habría que hacerse es: ¿por qué, en lugar de hablar de utilizar algo de un combustible originado en el agro para cortarlo con los combustibles fósiles, estamos hablando de reemplazarlo? Me parece que es porque quien promueve esta política, que esencialmente es el mundo desarrollado y esencialmente es Estados Unidos, necesita que se convierta en un mito grandioso, digamos, en un hecho absolutamente importante que signifique volcar enormes recursos detrás de eso, porque francamente el problema no es tecnológico, sino económico. Desde el punto de vista tecnológico, los que ven este programa deberían recordar o saber que hubo una ley durante la Segunda Guerra Mundial en la Argentina que promovió el carburante nacional, que era etanol a partir de maíz, porque en ese momento no había suficiente importación de petróleo. La tecnología para hacer estas cosas está totalmente resuelta hace muchos años. En todo caso mejora la eficiencia año a año, pero está resuelta. El problema es económico, y es económico en la vocación de frenar el precio del petróleo crudo por parte de las refinadoras de petróleo norteamericanas, que quieren seguir utilizando el sistema de distribución de combustibles actual, pero poniendo algo dentro de la manguera que se mezcle con el combustible originado en el combustible fósil, que frene el precio del petróleo crudo y mantenga su negocio. El problema son los Estados Unidos, dice Martínez. Sí, no, creo que inclusive empezó liderando ese tema es Europa, me parece, con el biodiesel por cuestiones ambientales. Los países desarrollados, sí, digamos. más por cuestiones ambientales, digamos, y ahora también se suma esta, digamos, eje, digamos, Estados Unidos-Brasil con el tema del etanol y demás. Yo no creo que sea exclusivamente político, aunque seguramente en estas grandes movidas siempre lo político está presente y probablemente haya un ingrediente más o menos importante de lo político. Acá hay un ingrediente político, un ingrediente ambiental, hay distintos, y bueno, los países, los bloques, digamos, las políticas, las creencias en cada lado usan más una cosa que la otra. Lo que yo creo que acá, en todo caso, lo que tenemos que discutir es cuál es el rol de Argentina en esto y si es una oportunidad o es un peligro para Argentina. Y en este caso yo creo que el foco es que es una oportunidad buena para Argentina, ¿no? Fundamentalmente porque lo decía este hombre acá con el avión, de que Argentina es el primer exportador mundial de aceite, de soja en este caso, que se usaría para biodiesel, y es el segundo productor mundial, segundo exportador mundial de maíz. Ahora, estas dos cosas ya hicieron que los precios aumenten y que esto realmente empiece a tener un impacto positivo en digamos, porque esos aumentos de precios significan más producción, es un incentivo a la mayor producción, es un incentivo al mayor uso de transporte, es decir, que el sindicato de transportistas debería estar contento por el biodiesel, más maquinarias agrícolas, más fertilizantes, más petroquímica, más metalmecánica, esto ya sucede, ¿no? más todo. Esto ya sucede o empezó a suceder, no, los granos cotizan más. Sí, pero esto va a empezar, pero acá hay un tema, para mí los grandes dilemas que hay hoy es si esto encarece el precio de los alimentos o no. Y yo tengo, a ver, como toda cosa nueva, es difícil predecir, digamos, que haya un modelo que prediga qué es lo que va a pasar. Mi hipótesis es que con este boom de los biocombustibles los precios de los alimentos van a bajar,
¿Por qué? Porque la soja es un 20% aceite y un 80% proteína. Si producimos más soja, va a haber una super oferta de proteína que va a hacer bajar el precio de la proteína. Nos vamos a encontrar en la paradoja de que el biodiesel va a valer mucho, a lo mejor, y las proteínas van a valer poco. Entonces, doy la duda, el beneficio de la duda lo tenemos, porque no hay modelo que prediga eso. Ahora, es tan importante el argumento de que los precios van a subir como el argumento de que los precios van a bajar. Yo creo que en este momento pueden dar seguridad de dos cosas. Hay modelo. La Universidad de Tennessee en Estados Unidos hizo el modelo del 25 por 25, o sea, 25% de reducción del consumo de combustibles fósiles para el 2025 y prevé que a consecuencia del uso de maíz para combustible y del arrastre que eso va a producir sobre la soja y el trigo, el precio en términos reales del maíz para el 2025 va a aumentar no menos del 80% y el precio de la soja y del trigo no menos de un 20-25%. Es inexorable. Pero eso impacta. Si aumenta el precio del trigo un 20%, el precio del pan aumenta un 3%. Estamos, por ejemplo, dio el caso del maíz, que también aumentó en México. En México, la mayoría del aumento no tiene que ver con el aumento de la materia prima, porque la incidencia en la tortilla de la materia prima es muy baja. Cuando hablamos de la tortilla, la intermediación. En México se está produciendo combustible de origen vegetal y aumentó la tortillita de maíz. El maíz aumentó como si aumentara la carne en la Argentina. El maíz aumentó un 60% y la tortilla debería haber aumentado con ese aumento el 10%. Y la tortilla aumentó el 100%. ¿Por qué aumentó un 90% más? Por la intermediación y la especulación que hubo en el medio. O sea, no necesariamente hoy el aumento de materias primas impactan sobre los alimentos, porque a veces es muy poco la incidencia del costo de la materia prima. Pero yo creo que estamos viendo la fotografía y no la película, ¿no? Si aumenta el precio de la materia prima para los alimentos, también aumenta el precio de la materia prima para producir el biocombustible. Y los biocombustibles, esto lo dijimos acá, yo creo que esto es tema de consenso, tienen que competir contra los precios que le fijan los combustibles fósiles, porque si no, no van a entrar al mercado. Entonces, frente a este aumento de la materia prima para fabricación de combustibles, hay que responder tecnológicamente con una materia prima que tenga mayores rendimientos o con otra materia prima que deje de competir con los alimentos. Por eso yo creo que Argentina tiene que estar anotada en este tema de los biocombustibles, porque detrás de los biocombustibles también está todo un desarrollo biotecnológico, donde la Argentina tiene que desarrollar ventajas comparadas. Ahora, quiero avanzar un paso más. No lo tiene que hacer solito Argentina, porque es cierto que hay intereses del mundo que nos quieren imponer una estructura pasiva de adaptación a sus conveniencias. Nosotros tenemos que proceder como bloque regional. Cuando dice bloque, piensa en Brasil. Pienso en el Mercosur y en el relanzamiento del Mercosur. Y por lo que dijo Gustavo, hay dos ejes de ese relanzamiento. Fíjese que cuando nos quieren poner aranceles a la producción que exportamos, si exportamos materia prima sin mayor valor, cero arancel. Los chinos, los europeos, los americanos. Ahora, si queremos empezar a agregar valor, por ejemplo, biocombustible, ya empiezan a ponernos estructuras arancelarias mucho más caras, mucho más pesadas. Perdón, Daniel, entonces, transformar el maíz en pollo es agregar mucho más valor que transformar el maíz en alcohol. Claro, me sacaste lo que te iba a decir. Entonces, se pueden hacer las dos cosas. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos el maíz? Pero escúchame, no todo el maíz se usa para biocombustible. Hay un 70% que se va a usar para pollo y el 30% para biocombustible. Entonces, los dos ejes son complementarios. Es más, va a bajar el precio del pollo por el uso del biocombustible, porque va a haber una sobreoferta de ese 70% que es la mayoría del maíz. Me dejan redondear la idea. Entonces, los dos ejes del relanzamiento del Mercosur son convertir proteína vegetal en proteína animal. Es la proteína y la energía. Porque le agregamos 5 veces más valor a eso. Venderle pollo a los chinos, no soja. Y con el subproducto de eso, desarrollar biocombustibles. 20% biocombustible. Porque estamos también vendiendo al mundo valor agregado. ¿Estamos de acuerdo todos? No, Enrique, no. ¿Nadie se perjudica si aumenta el precio del maíz? No, todos nos beneficiamos. Por eso, nadie se perjudica. No se perjudica a nadie en este caso porque... No en la Argentina, en el mundo. La pregunta que hace Enrique. No, nadie se perjudica. No es una ironía, es muy importante lo que dice. Yo creo en el círculo de la riqueza. Yo creo que todo tiene que aumentar. Y lo primero que tiene que aumentar es el salario. Si no hay riqueza, o sea, lo peor que le puede pasar a una persona es que no le aumente el maíz, pero que el salario le baje.
O sea, el círculo de la pobreza. Usted comparte el criterio de que el problema de la Argentina con la carne no es el precio de la carne, sino el bajo salario. Por supuesto. ¿Y cómo hacemos? Hay que subir los salarios, hay que crear riqueza, hay que crear riqueza, hay que generar inversiones, hay que ir para adelante, no hay que dejar que esas inversiones se vayan o que la gente se lleve la plata afuera, hay que invertir. Hay que armar la Argentina con valor agregado hay que subir todo. exportable. El ingeniero dijo lo siguiente, y es probable que eso ocurra, que el 20% va a subir el precio del trigo en los próximos 20 años. Ojalá que suba el 100%, basta que los salarios suban el 500%. El problema no es la suba. ¿Y quién garantiza que va a subir? Pero ¿cómo se garantiza? No hay ninguna garantía de nada, ni de que suba el maíz, ni de que baje, ni de que suba el salario. Subir en valor real, o sea, por encima de la inflación. Lo único que garantiza... No hay ninguna garantía de eso. En los últimos 3 años subió el 100%. Bueno, pero los últimos 6 años bajó, porque el precio del maíz era más alto en 1995 que ahora. Sí. Nadie puede garantizar nada. Lo que yo digo es, lo que sí podemos decir es que si apuntamos a la riqueza, apuntamos a la producción, aumentamos a procesar, a hacer pollo, a hacer importar, todo va a subir. Y lo que más tiene que subir es el salario. Entonces, ¿qué importa que suban los alimentos si sube el salario? El salario va a subir cuando tengamos empleos productivos de alto valor agregado. Así. Totalmente. Y trabajadores del conocimiento. Los países... Mientras haya granos que son bien necesarios para la subsistencia elemental de centenares de millones de personas en el mundo, yo quisiera que no suba el precio más allá de una lógica razonable. Vale decir, que no introduzcamos una demanda extraordinaria como significa el biocombustible, cuando en realidad esa demanda puede ser suplida. Con el ahorro energético, bastaría con hacer autos más eficientes y livianos para que no se necesitara toda esta historia. Eso es lo que tiene que hacer el INTI, ese es su discurso. Y en eso está. Claro, eso es lo que usted debería hablar, de cómo hacer más eficiente el uso de energía, y me parece bueno que y tenemos un centro al cual nadie le presta atención hace 15 años, equipado por los japoneses, y nadie nos llama. Piensen por qué no les prestan atención. No, pero lo que le quiero decir es que el ahorro de energía, más el uso del sol, más el uso del viento, más el uso del agua, deberían garantizar este tema. Todo de acuerdo. No, bueno, pero eso es todo de acuerdo. Y entonces, ¿para qué hacemos aumentar el precio del maíz? Porque ¿sabe qué pasa? Si no podemos garantizar simultáneamente que aumente los salarios. Si aumenta el precio del maíz, aumenta la producción del maíz y aumenta todo. ¿En dónde? ¿En qué tierra? Bueno, en Argentina está subiendo todo y estamos en este momento pagándole al Fondo Monetario Internacional porque aumentó la producción agrícola. Estamos bancando todo un sistema gracias a la producción agrícola, entre otras cosas, y eso es bueno para todos, no es solamente bueno para el que produce maíz. Y tenemos que hacer que ese maíz se transforme en pollo, en cerdos, en biocombustible y venderle al mundo lo que el mundo quiera con el mayor valor agregado y la mayor complejidad posible dentro de aquí, ¿no es cierto? Y eso es el círculo de la riqueza. No podemos apuntar para abajo, tenemos que apuntar para arriba. Claro que tenemos que apuntar para arriba en cuanto a satisfacer necesidades de la gente. Si son necesidades inventadas por un sistema económico que no controlamos, no veo por qué la tenemos que satisfacer. Producir más pollo, más cerdo, tener mejor ganado lechero, alimentarlo mejor. Si un automovilista alemán quiere usar biodiesel, ¿usted se va a negar a que use biodiesel un automovilista alemán? Mire, la razón por que el automovilista alemán usa biodiesel no tiene que ver con, digamos, otro motivo, más que porque ellos han bajado el tenor de azufre en el gasoil admitido para no tener lluvia ácida. Bueno, como bajaron el tenor de azufre, necesitan agregar gasoil. Ese gasoil lo producen con colza, le sale caro, lo quieren hacer más barato, entonces vienen a la Argentina. Si nosotros desplazamos 2 millones de hectáreas que podríamos usar para otra cosa... ¿Para qué cosa? Para producir alimentos con valor agregado producir soja... El 20% va a biocombustible, el 80% va a alimentos. Es que yo no estoy en contra del biodiesel. Yo estoy en contra del bioetanol. Bueno, está bien, estamos hablando de un conjunto de cosas. Son dos cosas totalmente distintas. Que vamos a volver a explicar a esta altura del programa de qué se trata, ¿no? No, yo quería uno viene por el del tema. maíz y otro, ¿lo explicamos? Exactamente. Y otro de como la dice soja. bien Gustavo Copatel, producir biodiesel a partir de soja no significa más que darle un paso más de transformación industrial al aceite. La parte proteínica de la harina de soja se destina al mismo uso que antes y por lo tanto efectivamente hacer biodiesel con soja significa vender un poco menos de aceite y vender un poco más o mucho más biodiesel. Hablemos del etanol. En cambio en el etanol es o darle maíz a los animales o a las personas en los países que tienen consumo directo, que no es el caso argentino, o simplemente dejar de hacer eso y transformarlo en alcohol.
que en el caso argentino significa producir alcohol con un costo más del doble del alcohol a partir de la caña de azúcar y con un rendimiento energético absolutamente pobre, tal que si ese alcohol se mete en un barco y se lleva a 10.000 kilómetros de distancia, la energía gastada para sembrar, producir el etanol y llevar el alcohol hasta allá es mayor que la que se obtiene a partir del alcohol. En consecuencia, es simplemente un tema económico y no podemos organizar un país en función de las oportunidades de hacer negocios. Digamos, desde el punto de vista, hay una orientación parecida a la que tiene el ingeniero. La cuestión es lo siguiente, también en el maíz hay un porcentaje que se dedica a alimento, que no es tan importante, pero será el 50-60%, o sea que producir etanol significa también producir más alimento para las aves y demás. Y etanol produce Brasil desde la caña de azúcar. Sí, que es mucho más competitivo que el maíz, y en ese sentido tiene razón el ingeniero en ese aspecto. Ahora, uno no puede ir en contra de los clientes. Si mis clientes a mí me llaman y quiere etanol, y yo tengo la posibilidad histórica de producir el etanol, ¿por qué nos vamos a negar al desarrollo? ¿Por qué negarnos? ¿Por qué no tener esa visión compartida? La gente quiere en el mundo etanol y nosotros podemos darle etanol. Bueno, se lo vendemos y la gente leche puede... y no la podemos vender, y quiere pollo y no lo podemos vender, eso es por quiere carne y no lo podemos vender. Ahora, eso es porque no dejan... Eso no lo podemos vender. Bueno, es porque no hacemos el pollo acá. ¿Y por qué no hacemos el pollo acá? Porque históricamente yo, que soy un productor de soja, me llevan la plata para otro lado y no me la dejan que yo la pueda invertir en hacer pollo. Si me dejaran un poquito más, yo haría los pollos y los cerdos. Yo y los 500.000 productores que están conmigo. Lo que pasa es que se la llevan para distribuirla. ¿A distribuirla a quién? Si no le llegó a nadie. Cada vez hay más desnutrición, cada vez hay más problemas. Pero estamos en un problema. Yo creo que tenemos que tener en claro por dónde también pasa el fenómeno de la pobreza en el mundo. Porque se usa mucho la palabra pobre y pobreza. De cada 4 pobres en el mundo, 3 pobres están en zonas rurales. De África, Asia y Latinoamérica. Los pobres de los pobres en el mundo coinciden con los pobres energéticos, aquellos que no tienen acceso a los sistemas de energía comercial. Bueno, si estos pobres de los pobres que están en las zonas rurales, Enrique, le damos la oportunidad de que a la materia prima que están generando le pueden agregar algo de valor. Sí, o valga más. O que valga más, estamos ayudando a la pobreza. Porque hay un enfrentamiento aquí de paradigmas. El paradigma petrolero está manejado por un grupito de países donde la renta petrolera queda muy concentrada en los señores feudales de esos países y en multinacionales. La renta petrolera pasa por eso. Los que han reaccionado más fuertemente contra el tema del desarrollo de los biocombustibles para diversificar, no para reemplazar, son muchos de estos países que concentran renta petrolera. No las refinadoras. Y han generado... No las refinadoras, que son las que lo promueven. Pero han generado el argumento alimentos o energía. Y en realidad es una falsa disyuntiva. Y en realidad sí. ¿Por qué? ¿De dónde sale la tierra, Daniel? ¿Por qué es una falsa disyuntiva? Porque si al pobre que está en la zona rural yo le puedo generar una materia prima que la va a transformar y agregar valor in situ, a ese pobre de los pobres lo estoy ayudando, lo estoy beneficiando, no perjudicando. ¿Va a ser dueño del alcohol que produzca ese pobre? No, lo va a vender. Va a valer más el maíz que vende. Va a valer más el maíz que vende. Y si el precio del maíz sube, aumenta el uso de fertilizantes, aumenta la productividad. Y si aumenta la productividad, se va compensando la oferta con la demanda. ¿Y quién gana en ese aumento de productividad? Los países pobres que producen el maíz. Pero, Grobo, Japón en este momento importa el 70% de los alimentos que consume. Según la famosa ecuación... Japón va a perder. Según la famosa ecuación, China va en la misma dirección. India va en la misma dirección. El precio del maíz va a aumentar inexorablemente porque entran al mercado mundial países cuyo consumo crece y no tienen de dónde producir. Japón y nosotros vamos a sacar tierra
que se necesita para producir esos alimentos, para producir biocombustible, porque los amigos refinadores usted insisten en que eso discúlpeme, parece presidente del INTI japonés, porque si hay un país que se va a perjudicar en esta historia de los biocombustibles es Japón, y tiene razón, y si hay un país que se va a beneficiar es Argentina. Es que yo no soy presidente de alguien que gana a expensas de otro. No, pero es ganar. Debo pensar en términos de lo que le interesa a la comunidad. En términos de lo que le interesa a la comunidad. A nosotros nos interesa producir leche y queso en serio, etcétera. Cada vez que nos venden un Toyota, la gente de Japón está pensando en el costo. Es una ganancia para todos esto. Algunos ganan más, otros ganan menos. Con los biocombustibles los argentinos ganamos más. Y los japoneses ganan menos. Y bueno, eso es muy bueno. Si el mundo pierde, perdemos inexorablemente, por más que en algún momento ganemos. ¿Qué significa eso, Enrique? Significa que el problema alimenticio del mundo a mediano plazo no está resuelto. No está resuelto. China está entrando masivamente a la compra de alimentos en el mundo. En 3 años... Momento, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, claro. El problema no está resuelto. El problema no está resuelto, el problema de la pobreza. Seguimos escuchando. No, perdón, pero es interesante lo que dice el ingeniero. No está resuelto porque la gente cada vez come más y mejor. Claro. Es decir, y eso es fantástico. Claro. Digamos, es fantástico para Argentina, porque Argentina hoy tiene, digamos, en el tema de la producción de proteínas, es líder mundial. Entonces, por eso hablamos del que el contexto es favorable. Nuestro desafío no es negarnos a la proteína, es cómo hacemos para generar más complejidad, más valor agregado, más riqueza para dentro de Argentina, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con la inversión, con la creación, con el conocimiento, con la innovación, con la generación de trabajo. Así es. La vanguardia biotecnológica. En eso estamos totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo todos. Sí, estamos de acuerdo. Y en otra cosa que quiero subrayar, la tecnología va cambiando las fotografías que vemos. Ya se está hablando de una segunda generación de biocombustibles que ya van a venir de otra materia prima vegetal, de la celulosa. Sí. Yo quiero estar también en esa carrera notable. Yo también quiero estar en esa carrera notable. Eso es puestos de trabajos de alto valor agregado. Estados Unidos... Valor agregado es conocimiento agregado a la materia prima. La investigación en ese campo de utilización de celulosa para producir etanol. Imaginan llegar en 4 años al nivel comercial y a producir, y su horizonte es que tienen que desplazar un 30% de la superficie que hoy destinan al pastoreo para poder abastecer desde esa superficie el etanol necesario. El proyecto, Daniel lo dijo cuando se abrió este programa, nunca va a superar el 10, el 15, el 20%, mientras que el ahorro de combustible superaría el 30%. Usted dice nunca, ¿no? Me hace acordar al que dijo que nunca algo iba a volar que sea más pesado que el aire, y después aparecieron los aviones. Robo, en la Argentina más de la mitad del suero de queso va a la cloaca, se tira. Y en Estados Unidos con ese suero de queso hacen concentrado proteínico, productos farmacéuticos, componentes nutricionales para los niños. ¿Dónde está ese programa en la Argentina? Hagámoslo en paralelo. ¿En paralelo con qué? Si no es nuestro negocio hacer biocombustible. ¿Cómo no? Es hacer... Que Chávez diga de que los biocombustibles son un problema para el mundo en desarrollo, yo lo entiendo, porque Chávez tiene 70 años de reservas de petróleo y tiene que tratar de hacer perdurar todo lo que puede el paradigma petrolero y un petróleo caro, entonces no necesita energías alternativas. Sí, pero aparte, Chávez está trabajando mucho con bioetanol. Sí, bueno, una es el discurso, uno es el discurso y otra la... Está invirtiendo mucho. Pero a su vez Venezuela es importadora estructuralmente de alimentos. Así es. No es el caso nuestro. Nosotros vamos con producción de petróleo en caída, reserva de petróleo en caída. Daniel, tenemos que diversificar nuestra matriz. Pero vivimos en el mundo, Daniel. No es un problema de que Argentina deba aprovechar una oportunidad. Argentina no puede desarrollar su horizonte en base a la oportunidad de negocio puntual. El discurso y la estrategia de Chávez en este tema es absolutamente distinta a la que tiene que tener Argentina. Argentina tiene que estar anotada en la carrera de los biocombustibles, porque se está quedando sin petróleo, va al mercado mundial a importar petróleo dentro de un tiempo y necesita diversificar su matriz de energía primaria, que hoy depende un 88% entre petróleo y gas natural. Así que por razones internas y por razones de relanzamiento del Mercosur, donde estuvimos de acuerdo, transformar proteína vegetal en proteína animal
y biocombustibles, por esas dos razones, Argentina tiene que estar anotada en el tema este de los biocombustibles. Argentina puede anotarse en los términos que él señala produciendo biodiesel, pero nunca bioetanol. No tenemos ni siquiera la superficie apta para producir bioetanol a partir de caña de azúcar, que es mucho más competitiva que la nuestra. O sea que, efectivamente, Argentina puede hacer biodiesel, pero no puede convertirse eso en una bandera de la epopeya agropecuaria que ahora va a agregar valor. Estamos de acuerdo en ese aspecto, dijo. Estamos de acuerdo. Acá hay un tema que se soslaya y el centro de la epopeya agropecuaria es la proteína. La proteína vegetal, transformada en animal y todos los clústeres y todos los sistemas y las redes relacionadas, esa es la epopeya. Esa es la epopeya. Los biocombustibles es un subproducto. Es un subproducto que puede hacer, y esta es la ventaja del biocombustible, y ahí estamos en la discrepancia, que es que al aumentar el precio del biocombustible, nos baje el precio de los alimentos y nos haga más competitivo en el mundo. Ahí está la... Pero ¿sabe qué pasa? Yo también tengo dudas. Yo no tengo la certeza que tiene el ingeniero. Tengo dudas, es probable que nos equivoquemos, uno u otro y demás. Lo que no podemos dejar es de tener una inexorable pasión por la creación de riqueza. La creación de riqueza en todos los aspectos, valor agregado, complejidad, distribución de riqueza. Eso es una pasión que debemos tener en Argentina. Estamos de acuerdo, el punto es que tenemos que decidir en qué. Y no es fácil, no es todo a la vez y cualquier cosa. Que se pueda, en biotecnología podemos. En los que los clientes te compren. Pero perdón, la leche en polvo acaba de aumentar su precio 65% en el mercado internacional. Nosotros no tenemos leche para vender. ¿Por qué no la tenemos? Porque no tenemos una política lechera. Una estrategia a largo plazo. Bueno, en Proyecto País hay que armar la Argentina. Bueno, ahí... Enrique trae un tema fundamental a la mesa, fundamental, que es otro programa, y es qué actividades tienen que liderar el crecimiento y cómo hacemos para todos ponernos de acuerdo. ¿Qué actividades es fácil, digo, como empresario? Lo que los clientes te quieran comprar, primero que nada. Vos tenés que vender lo que los clientes te quieren comprar. Segundo punto, que haya innovación para generar nuevas necesidades, nuevas demandas en los clientes, me parece bien, es un porcentaje del problema, pequeño, porque fundamentalmente lo que sostiene tu negocio es que los clientes demanden lo que vos tenés. Y hoy, felizmente, el mundo demanda proteína de Argentina, y eso es una cosa fantástica. Ahora, con las proteínas solo vamos a construir una nación, un país. No, hay que darle valor. No, hay que darle valor, hay que diversificar, hay que demás. Pero primero tenemos que consolidar el negocio de las proteínas. Consolidar el negocio de la proteína es inversión pública, inversión privada, leyes, instituciones, creencias. ¿Saben qué pasa? Tenemos que tener los argentinos, los psicólogos de Buenos Aires, los maestros, la bandera de la proteína. ¿Sabés que la Avenida Libertador tiene que llamarse Avenida de la Proteína? Yo tengo otra. Yo tengo ¿Otra calle? Sí, a mí otra calle, pero él va a estar de acuerdo. La bandera del valor agregado. Y quiero definir para la gente qué es valor agregado. Es agregar a la materia prima conocimiento. Conocimiento. En la medida en que a la materia prima le agregamos más conocimiento, estamos vendiendo productos que nos permiten generar puestos de trabajo mucho mejor pagos en este país. Agrego algo, que a lo mejor no estamos de acuerdo. No, el valor agregado no está en función del producto, sino de los conocimientos agregados a ese producto. Correcto. Ejemplo, una soja puede tener mucho valor agregado, porque para hacer ese grano de soja se consumió biotecnología, bits, software, petroquímica, metalmecánica, y a lo mejor es un despreciable grano de soja. Sí, hay que seguir agregándole. Hay que seguir integrándolo para atrás y para adelante. Estamos todos de acuerdo. Si estamos de acuerdo, aprovechamos y hacemos una pausa y venimos enseguida. Ya estamos de vuelta. Si tu internet va más rápido, vos también.
¡Dala! Tenela, salimos jugando, es esa por el piso. ¡Reventala, por Dios, reventala! Pasa que no ponemos la patita. ¡Pará, papá! ¡Pará que nos vamos a quedar con 10! Buenísima. ¡Horrible! Vamos todos. Abajo, flaco. ¡Burro! ¡Sacate los ojos! ¿Cómo le vas a poner al pibe? Es el único que sabe. De entrada lo tenía que haber puesto a este pibe. ¡Pégale! No le hacemos gol a nadie. Quilmes, el sponsor oficial de la selección. Presentamos Flash Internet banda ancha a $9.90 por mes. Y como Internet te conecta al mundo, veamos qué haces con $9.90 en otros lugares. En Guadalajara, tendrías unos mariachis en la mesa por 2 segundos. En Mónaco, comprarías una aceituna con gusto a Martín. En Manhattan, se puede dar un paseo en taxi de 135 metros. En Londres, podés comprar, bueno, nada que quieras comprar. Flash Internet banda ancha a $9.90. Una gran promo acá o en cualquier parte del mundo. Subí a la super promo de tarjeta Santander Río en Garbarino y Compumundo y comprá tu nueva notebook en 50 cuotas sin interés, tu PC en 50 cuotas sin interés o tu iPod en 50 cuotas sin interés. Andá a Garbarino y Compumundo y consultá por otros modelos. ¡Una barbaridad! ¡Qué grande esta tarjeta! Pedila. Santander Río. Y una vez más, creo que coincidimos todos en lo mismo. Esta es una oportunidad, no para los biocombustibles en particular solamente, sino que es una oportunidad para la Argentina. Algo que ojalá podamos aprovechar o seguir aprovechando y no recordemos como un momento que fue favorable en el mercado internacional y que dejamos pasar y hubiéramos hecho tantas cosas que no hicimos, y en eso coincidimos todos, ¿verdad? Así es, sí. Absolutamente. Y algunas de las cosas que dijimos, habló Grobo de crear riqueza. Sí. Lo más importante, crear riqueza. Sí, digo, que no se, digamos, también es importante distribuirla y cómo distribuirla, ¿no? Pero yo digo, no podemos distribuir si no primero creamos. Si ponemos el debate público exclusivamente el tema de la distribución y no ponemos en el debate público cómo hacer para crear, digamos, estamos generando un desequilibrio. De cualquier manera, yo creo que no estamos condenados al éxito, ¿no? O sea, tenemos que trabajar mucho, hay que hacer mucha inversión pública, privada, hay que generar consensos. Si miramos para atrás, estamos condenados al fracaso. Hemos dejado, claro, exactamente. Hemos dejado pasar varias oportunidades. Sí. Tenemos ahora una oportunidad y muchas ganas, ¿no? Yo creo que sí. Se ven ganas, por ejemplo, en empresarios. Sí, yo tengo ganas y en general yo creo que hay una expectativa, hay una cosa muy buena que el gobierno inclusive la dice permanentemente, que es que hay más optimismo, como autoestima, dice el gobierno. Me parece que es un buen concepto, ¿no? O sea, confiar un poco en las fuerzas nuestras y demás. Lo que sí, yo creo que tenemos que encolumnarnos, unirnos, generar visiones compartidas, equipos, este tipo de debates así son muy, muy lindos, porque hay que poner la energía mirando para el mismo lado, hay que, digamos, facilitar las relaciones y generar proyectos comunes, ¿no? Me parece que eso es clave, ¿no? Si no, yo creo que cuando se habla de oportunidad, efectivamente hay una oportunidad para pensar y hacer en la Argentina. El punto es que tenemos que esforzarnos a elegir bien y a decidir los caminos que sumen a más gente. Por eso nosotros en nuestra institución en realidad ya no hablamos de generar oportunidades de hacer negocios, sino generamos soluciones a los problemas globales y detrás de ellos aparecen oportunidades de hacer negocios. Me parece que primero está la solución, primero está que haya más energía, que se atienda las necesidades básicas, que se solucionen los problemas del medio ambiente, y detrás hay emprendedores que se ocupan de instrumentar esas soluciones. Esa es la secuencia. Por eso es que somos tan enfáticos con el tema de biocombustibles, porque creemos que hay negocios buenos y otros que no lo son. Aunque sean negocios, no son buenos para la gente. Daniel. María Laura, si armar la Argentina es definir un proyecto país. Un proyecto país es lo que Argentina necesita. Y parte de consensos básicos. Este país se viene desdesarrollando.
no desarrollando. En 1930 nos comparábamos con Australia y Canadá, en 1960 con Italia, en 1970 con España. Hoy estamos perdiendo posiciones en Latinoamérica. Armar la Argentina es un proyecto país en una estrategia de largo plazo. Para mí esa estrategia de largo plazo tiene que hacer énfasis en el valor agregado exportable, que nos va a dar puestos de trabajo de calidad, que van a poder pagar buenos salarios y que nos van a poder hacer superar toda la marginación, la pobreza y todas las lacras sociales que tenemos en la actualidad. Armar la Argentina es colocar en perspectiva esto de los biocombustibles en un proyecto de largo plazo país. Mira, la revolución agrícola argentina de los últimos 15 o 20 años se hizo sin que nadie se dé cuenta. No hubo en los discursos de los políticos que se pronunciara la palabra soja, digamos, en la década del 90 o nunca. Los economistas recién se dieron cuenta, perdóname, hace 2 o 3 años del tema de la soja y de la revolución agrícola. Esa revolución agrícola se hizo por varias razones, pero en ninguno de los casos hubieron políticas activas o hubo una especie de leviatán que diga qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Hubo demanda global, hubo intereses, hubo capacidad emprendedora, hubo un entorno que facilitó las cosas y demás. Yo lo que tengo, digamos, de temor es que dejemos pasar otra oportunidad, no porque pensemos en lo que somos, sino porque pensemos en lo que deberíamos ser. ¿Y quién piensa en lo que debería ser? Un iluminado de turno que a lo mejor Gustavo, no entiende eso. Por eso cuando se habla de tenemos que orientar a ver qué hay que producir en el país, o tenemos que hacer políticas activas, qué sé yo, tengo temor, porque siempre Gustavo, que hubo eso, hubo obreros desocupados, o sea... Digamos, nosotros no estamos hablando del desarrollo espontáneo. Todo país que se ha desarrollado ha tenido una estrategia detrás. Y Argentina viene desdesarrollándose o porque ha tenido estrategias fallidas o porque pasó al piloto automático y no tuvo estrategia. De lo que se trata es de armar una estrategia pensando en los mercados externos, pensando en el valor agregado, pensando en una plataforma regional que nos sirva de base para proyectarnos a los mercados internacionales. Eso hace necesario consensos básicos. Irlanda lo pudo hacer a partir de 1985. Justamente, Daniel, por eso deberíamos tratar de que los proyectos líderes que pueden marcar un cambio en la producción agropecuaria no estén asociados a un proyecto de Soros en Venado Tuerto haciendo 200.000 hectáreas de maíz para producir etanol para exportar. Digamos, eso no tiene nada de autónomo, nada de autogenerado, sino que es simplemente un negocio de Soros que se suma al negocio norteamericano. Estamos hablando de los biocombustibles y no de una persona Pero particular. Es que hoy, cuando se menciona en cualquier periódico el negocio del bioetanol en la Argentina, es el único que aparece, es el de Adecoagro, Soros en Venado Tuerto. Es el único proyecto que hay. Pero lo único que está exportando biodiesel ahora no tiene nada que ver con Soros. Estoy hablando de bioetanol. No, bueno, está bien. Es el único que decidió invertir en Argentina, es un extranjero. Habla mal de los argentinos, ¿no? Más que mal de Soros. Lo que habla mal es de nuestra poca capacidad para definir horizontes serios de negocio. No, habla de nuestra poca capacidad para invertir y creer en nuestro país. Pero ingeniero, cree más en Argentina Soros que nosotros. No, simplemente acá la resulta mucho más barato que hacerlo que en Estados Unidos. Bueno, pero lo hace con mano de obra argentina, bueno, no importa. Armar la Argentina, dijo Daniel. Esa es la idea de los hombres que estudian, los hombres que saben, los hombres de acción, los que trabajan. También la idea de este programa, armar la Argentina. Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado acá, a pesar de esta vehemencia y pura pasión, ¿verdad? Pura pasión. Todo lo que estuvimos escuchando, de verdad, hay un montón de conclusiones que no nos podemos perder. Hubo consensos. Vamos a repasarlas y a mostrarnos. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Los dejamos con las conclusiones. De cada 4 pobres, 3 viven en las zonas rurales de Asia, África y Latinoamérica. Los más pobres del mundo no tienen acceso a los sistemas de energía comercial. La Argentina tiene que estar anotada en la carrera de los biocombustibles, porque se está quedando sin petróleo. La producción de biocombustibles
puede servirle a la Argentina para aplicar los desarrollos biotecnológicos nacionales que tienen ventajas comparativas a nivel internacional. Pero la Argentina no tiene que hacerlo sola, sino en bloque con el Mercosur. Como consecuencia de la producción de biocombustibles, en 2025 el maíz va a aumentar su precio un 80% y la soja y el trigo un 20%. El mundo demanda proteínas de la Argentina, pero es necesario diversificar y consolidar el negocio de la proteína para agregarle valor. Los biocombustibles no reemplazan a los combustibles tradicionales, pero sirven para diversificar la matriz energética y no depender tanto de los combustibles fósiles.